quietly and unmistakably the most powerful thing that someone can do for the environment. No other lifestyle choice has a farther-reaching and more profoundly positive impact on the planet and all life on Earth than choosing to stop consuming animals and live a vegan lifestyle. Ya habrán escuchado el impacto que tienen nuestras dietas sobre el cambio climático, particularmente la ganadería, que es considerada como una de las principales contribuyentes al aumento de la emisión de gases de efecto invernadero y degradación del medio ambiente. Pero, ¿qué evidencia científica hay para apoyar esta afirmación? ¿Es el veganismo la solución a este problema? Te lo contamos en este video. Mito 1. La ganadería contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero y a la degradación ambiental. Verdadero. De acuerdo a un estudio de la FAO, se estima que la ganadería contribuye alrededor del 14,5% del total de la generación de gases de efecto invernadero a nivel mundial. De este porcentaje, el metano representa casi el 50% del total, el dióxido de carbono el 26% y el óxido de nitroso 24%. El sector bovino encabeza la lista de especies que inciden en la huella de carbono, siendo el 62% del total de las emisiones producidas por el sector. Quizás te preguntes, ¿cómo es que la ganadería, especialmente la bovina, contamina tanto? Te lo explicamos de forma resumida. Las emisiones de este sector tienen su origen en 4 procesos. Primero, la fermentación entérica, que en otras palabras, significa que para digerir el pasto, las vacas recurren a bacterias y otros microorganismos que en sus estómagos producen metano y lo liberan principalmente como eructos. Luego, encontramos las emisiones derivadas de la gestión del estiércol, que dependiendo del tratamiento que se le haga, se generará más metano u óxido nitroso. La producción de pienso, con lo que se alimenta a los animales, también juega un rol importante. Las emisiones de dióxido de carbono provienen de la expansión de pastizales y tierras de cultivo usadas para la alimentación animal y de la fabricación de fertilizantes y pesticidas para dichos cultivos. Por último, el consumo de energía que tiene lugar a lo largo de toda la cadena de producción. Además de contribuir a las emisiones de gases de efecto invernadero, la ganadería a menudo va acompañada de una deforestación a gran escala, requiere de mucha agua y produce muchos desechos, contribuyendo así a una degradación ambiental aún mayor. Mito 2. Ser vegano disminuye nuestra huella de carbono. Verdadero. Se llama veganos a quienes suscriben la filosofía del veganismo, es decir, el rechazo al consumo y utilización de todos los productos de origen animal. Sin lugar a dudas, una dieta basada exclusivamente en el consumo de vegetales tiene un impacto significativamente menor sobre el medio ambiente que una dieta basada en productos de origen animal. Así lo reivindica un reciente estudio publicado en la revista Science, que afirmó que hacerse vegano reduce la huella de carbono de un individuo en un 73%. Existen muchos estudios que consideran al veganismo como la solución al problema. Por ejemplo, un estudio afirma que si todos en el mundo nos convirtiéramos en veganos y se eliminara por completo la ganadería, las emisiones netas de gases de efecto invernadero se detendrían durante los próximos 30 años. Además, casi el 70% de las emisiones actuales de CO2 podrían compensarse a finales de este siglo. Según los científicos, esto limitaría el calentamiento a 2 grados centígrados. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es posible este escenario? Mito 3. El veganismo es la solución al cambio climático. Falso. La rápida reducción o eliminación de la cría de animales para la producción de alimentos presenta muchos desafíos. La ganadería es una parte esencial de la economía rural en todo el mundo. Más de 1.000 millones de personas obtienen todo o parte de su sustento de esta actividad. Por lo tanto, el impacto económico y social de un cambio de tal magnitud sería inviable. ¿Puede el veganismo por sí solo frenar el cambio climático?
La respuesta es no. Un problema tan complejo requiere de una solución multidimensional, pero eso no quiere decir que un cambio en nuestras dietas, aunque sea pequeño, no pueda contribuir en la lucha. ¿Y vos? ¿Qué haces para combatir el cambio climático?